Muy bien, pues vamos con Hereditary. Eh, bueno, necesita hasta cierto punto presentación esta película, porque ya sabéis que es una de las películas más laureadas dentro de el cine de terror contemporáneo. Mm, Cómo sorprendió a todos Ari Aster con esa ópera prima. Vamos rápidamente con la sinopsis. Dice así: cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con 2 hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre y cree que la muerte de esta puede hacer que pase página, pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales que también empiezan a aparecer ante su hermano. Bueno, pido disculpas ya de entrada por el principio del programa. He tenido algunos problemas técnicos y he empezado quizá demasiado acelerado, así que espero que vaya, vaya mejorando mi tono en ese sentido, mi nivel. Dicho esto, Hereditary, bueno, tuvo las clásicas nominaciones y demás a premios más de menos importancia que los Globos de Oro y los Oscars, donde ni siquiera estuvo. Una vergüenza, ya lo digo aquí, una vergüenza que Toni Collette no haya sido ni considerada con el papelón que hace, que es increíble. Sí que fue considerada por los Critics' Choice Awards, premios Independent Spirit y las asociaciones de críticos de Boston, Chicago y Los Ángeles, además de los premios Gotham, donde sí ganó Mejor Actriz. Dicho esto, es la película en la que más cosas tengo apuntadas. Es un mar de simbolismos, es una maravilla, o sea, es una completa maravilla desde el primer plano de la película, que es un plano en el que se realiza un zoom out a una cabaña, después se hace un ligero movimiento de cámara hacia la derecha y luego se vuelve a hacer un zoom in casi con la misma distancia pactada hacia una miniatura de una casa, pues una casa en miniatura, una habitación de una casa en miniatura, para que esa misma imagen se acabe transformando en la imagen real de una habitación. O sea, ya el primer plano de la película te está avisando: esto no es una película de terror convencional. Tú verás lo que haces, Sí, sí, pero sí, no sí. lo es. A ver, la película ya construye una de las escenas más inquietantes a nivel estético que yo he visto, que es la primera vez que nuestra protagonista ve a su madre dentro de la casa. Yo no sé si es porque tengo una... A ver, a mí lo que más fobia me da en el terror son los ancianos. La última película de terror con la que lo he pasado mal en el cine es con la abuela. O sea, quiero decir, 1 más 1 en ese sentido. No me ha sido fácil descubrirme a mí mismo en ese sentido, cuál es lo que más me aterra en una película de terror. Pero esa escena, por mucho que sea una mujer mayor, tiene una luz que la hace tenebrosísima. Y sin, Y y sin recurrir al golpe de sonido, porque es un no hay golpe de contraplano al sonido. final. No, hasta No hay hay No hay un golpe de golpe de poco de sonido. sonido. grano cuando en la parte en la que se la ve. Ujú. Grano, De digo, la granulado, propia dices. luz, digo, Sí, pues como no hay sí. luz, la propia cámara crea un poco de grano. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, de hecho, que esa escena sea un giro de cámara silencioso es lo que la hace turbia, ¿no? Em, los planos iniciales, así que se sitúan en las habitaciones y demás, creo que al principio se hacen más teatrales de lo que acaban siendo. Creo que al final la peli acaba siendo hiper cinematográfica, cuando creo que no empieza así como tal. Em, yo sí que me hago una pregunta a nivel, bueno, no de buscarle igual, no un pero al guión, pero sí que me sorprenden 2 cosas. La primera,
que es como, ¿cómo no te puede dar mal rollo hacer en miniatura la vida de tu madre, incluyendo algunas, o sea, algunas imágenes, como o sea, la imagen de ti en la cama dándole el pecho a tu hija y tu madre justo al lado, casi, casi con las manos como si fuera un monstruo, ¿no? Que quiere tocar, quiere llevarse, ¿no? Pues su premio, su presa y demás. ¿Cómo no te da mal rollo vivir con todas esas figuras en miniatura que son muy inquietantes? Eh, y luego una segunda cosa que es, a ver, su hermano, el hermano de la protagonista, esquizofrénico, se ahorcó, le acusaba a la madre de meter gente en su cabeza, su padre murió de inanición dejando de comer a propósito, la primera mujer que se le acerca cuando la protagonista, Toni Collette, va a una especie de, pues eso, grupo, ¿no? Para personas que han perdido a seres queridos y demás. La primera mujer que se le acerca, o sea, no sé qué le había pasado, que su hijo también, se habían ahogado sus hijos, se habían ahogado. O sea, que todo lo que te esté rodeando sea tan... Es que trágico se queda corto, o sea, es demencial, porque la película lo es. Es muy paranoica la película. Que eso Yo me ya gusta diría mucho. más que eso, diría que es una película malvada. O sea, es una Claro, película cruel a puntos de que a mí, por mucho que me fascine la película, me cuesta mucho verla porque es tan malvada todo el rato que sufro muchísimo y que me parece que Ari Aster es un director muy maligno a la hora de hacerlo. Igual que creo que Robert Eggers, por ejemplo, por decir otro contemporáneo, también hace películas tremendamente malvadas, insanas y crueles, porque me parece que cruza la línea de una forma tan premeditadamente eso, tan malvada, que no sé. en ese De sentido, hecho, Oscar, sí. esta película, perdona, Ivy, pero yo creo que esta película Ujú. es fiel a lo que cuenta, es decir, es diabólica, es demoníaca. Al final la Mm. película tiene un montón de referencias al diablo, y a las figuras que acompañaban a Satán y demás. Y claro, la película yo creo que en ese sentido dice, es que voy a contar cómo el diablo, cómo el diablo ha sido invocado y cómo destroza una familia. Mm, Sí, sí, sí. no hay más, todo tiene que ir a mal. En Midsommar pasa lo mismo, ¿no? Si os acordáis de Midsommar, Sí, sí. todo el Sí, 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 rato sí. cosas malas, Mm. Sí, continuamente. bueno, de hecho, bueno, ha puesto el ejemplo de Robert Eggers, Oscar, pero es que lo que iba a decir es que me parece, o sea, si podemos comparar a dos directores, es muy obvio esto que digo porque se ha hecho mucho, ¿no? Pero comparar a Ari Aster con Robert Eggers ahora como dos de los grandes cineastas ahora dentro del género de terror, aunque Robert Eggers se haya deslizado hacia otros terrenos como El Hombre del Norte y tal. Pero a mí me crea una angustia a ambos directores, sobre todo en su, más allá de su ambientación, del uso del plano contra plano. O sea, yo cuando estoy viendo La Bruja o estoy viendo Hereditary, también con Midsommar, aunque igual en menor medida, yo temo lo que hay delante, o sea, lo que hay delante del otro personaje, de cuando vaya a cambiar cuando vaya a hacer el contraplano, qué es lo que me voy a encontrar. Y por ejemplo, hay una representación brutal aquí de los sueños que transmite un desasosiego. O sea, hay un momento en el que en la película se dice que Toni Collette sonámbula intentó quemar a su hijo. Y eso en un sueño se representa en un plano contra plano. O sea, en un momento en el que Toni Collette está pues en paranoiada y llega a la habitación de su hijo y primero lo ve con hormigas que le están rodeando todo el cuerpo. Luego el contraplano de ella muy asustada. Luego el plano del hijo que está despierto porque no ha pasado nada. Luego empiezan a discutir, de repente en un plano contraplano
el personaje de Toni Collette, que está normal, tiene gasolina por encima y el hijo también, y empieza a arder todo. Luego es ya cuando se desvela que es un sueño. Pero me parece que hay un tratamiento ahí narrativo muy maligno, como dice Oscar, que es que te perturba absolutamente. O sea, creo que Y solo es algo... contándolo, ¿eh? Sí, Solo sí, sí. diciendo Toni Collette en un momento, pues contándoselo creo que a la Joan, al personaje de Anne Dowd, que le decía Eso algo es. como, es que una vez yo soy sonámbula y una vez me levanté y tal, no sé qué, y tenía un mechero en la mano y mi hijo estaba lleno de pintura, ¿no? O algo así, Mm. y tal. Solo con una frase y luego ya estás completamente, como dices tú, mm, en tensión, ¿no? En el sueño. Claro. A ver, yo voy a decir algo un poco impopular, pero aprovecho para decirlo ya porque acabo de citarla a Anne Dowd. Anne Dowd es una pedazo de actriz de reparto Mm. espectacular. O sea, yo The Leftovers casi ni la soporté. Es una serie que no le pillé el punto, pero esta mujer hace un papelón en esa serie. Se ve que ha hecho un papel enorme también en esta película que se llama Más. eh, Y y se me habla muy pareció, bien de ella, que no... Se habla muy bien de ella, perdón, Dani, que no he visto en El cuento de la criada. También dicen que está bueno, espectacular. Yo eso te coincido lo con... confirmo yo también, está genial en el cuento de la criada. O sea, es espectacular esta mujer y, y me gustaría verla más siendo actriz de reparto en películas un pelín más grandes, ¿no? No, vamos, hubiera dado el pego, por ejemplo, siendo ella la que interpreta el personaje de Margot Martindale, por ejemplo, en Agosto, Mm. tranquilamente, porque es que es una mujer, eh, no sé, me parece que su rostro dice tanto en sí, que Mm. tiene tanto poder. Luego quiero decir una cosa también con la película en relación con el tema de la paranoia. A ver, hay una serie de televisión que yo recomiendo mucho que se llama Undone, que sale en Amazon Prime, en la que tú tienes, sobre todo en su primera temporada, una duda entre si lo que estás viendo es real o, eh, o es solo proveniente de la mente de la protagonista, ¿no? Esto está muy relacionado con el tema de la esquizofrenia y demás. En esta película, con el tema de que Toni Collette, su personaje, cree que es la única que puede resolverlo todo, siendo la única que empieza, que para, por ejemplo, el personaje del marido o del hijo ve cosas en una parte de la película y demás, puedes llegar a pensar, porque lo puedes llegar a pensar, que es esquizofrénica. Porque es que esos son dos bueno, de las características o demás de una persona esquizofrénica. Pero es que el envoltorio de la película y demás es tan, pues, tan maligno, tan demoníaco, tan pro diablo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. O sea, la película se posiciona a favor de, entre comillas, a favor de la secta. Es decir, lo que está haciendo la secta es completamente real y completamente verosímil, ¿no? En este universo que Mm. crea la Y película. hay un punto únicamente de la peli en la que sí que creo que está un poco cogido con pinzas, que digamos es la resolución de la escena más impactante de la película. No voy a decir cuál es, pero imagino que ya sabéis, más o menos sucede a la media hora, que sí que me resulta un poco mm, Mira, demasiado perfecto. ahí también se pasa. Es que el Ari Aster este es un mamón. O sea, eso me parece una barra basada que dices tú, pero tú de qué vas. Igual que también otra forma de mostrar que es maligno es esa escena en la que dices tú que va a una reunión de personas que no consiguen superar y que hace una broma. O sea, tal como compone la escena, parece una broma cuando dices, ¿y tú qué has perdido? Y dice, mi padre tal, mi tal, tal, tal. Tal como lo dicen y como crea el Sí, silencio, está fabricado como si fuera un gag. sí, 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 Eh, sí. y luego también que hablabas del rostro de esta actriz secundaria, el rostro de la niña a mí me parece
que encontrar una niña de 13 años con ese rostro tan inquietante es, no sé, porque yo a veces me planteaba que no fuera de verdad una niña, porque, porque es que ese rostro es muy extraño, muy particular. Y si a eso le añades que su afición es con una tijera cortar la cabeza a palomas, pues ya, ya haces triple y te vas. Sí, yo Eh, también quería decir una cosa, un par de ellas. Una respecto al control espacial del espacio que tiene el Ari Aster dentro de la casa de Tony Collette. Utiliza muchos planos generales con gran angular, ¿vale? Gran angular, apenas hay profundidad de campo, que parece enorme, pero enorme completamente la casa. Hombre, Y es pequeña algo no es, ¿eh? que, no, no, pequeña no es, pero es que parece incluso más grande. Y además, para que veas todo el escenario, juega mucho, porque luego sucede en algún instante que haya algo en algún lateral del plano. Mm, ¿No? O sea, digamos que hace un poco como en ese aspecto me recuerda un poco, si es verdad que su concepto del terror es diferente, pero algo que hace Mike Flanagan en La Maldición de Hill House, ¿no? Que es introducir como mm, figuras por detrás de los personajes que realmente funcionan, fantasmas, claro. que básicamente son un objeto más, no hacen nada en el plano, pero ahí está, Mm, que también te perturban. Y otra cosa es la utilización del diseño sonoro. Creo que es algo que también a mayores te revienta los nervios, porque el sonido que hace la niña, ¿no? No sé si se has escuchado sí, bien, sí. pero es... yo Cascar creo la que se ha lengua escuchado con muy el bien, ¿eh? paladar. Sí. Está bien. Bueno, creo que la utilización de ese sonido, ¿en qué momento se utiliza? Me parece también otra genialidad de Mm. cara, pues eso, a crisparte por completo. La utilización Bien. espacial y el silencio también tiene mucho que ver con el J-horror, o sea, el horror japonés, las películas de Ringu o Ju-on o otras cosas que trabajan mucho el sonido y tienen mucho en planos muy generales, muy en segundo plano entre sombras algún personaje que está desdibujado y aparece dentro del mismo corte. Esto también sucede dentro de esta película, pues también veía esas similitudes y no me extrañaría que Ari Aster, como es una persona enferma, pues también se haya visto todo el terror japonés que hay. Hablando de que Ari Aster es una persona enferma, hablábamos del virtuosismo técnico de esta película, que hablar también un momentito, aunque sea, del tema simbólico, ¿no? O sea, este tío se ha estudiado la historia que iba a contar. Salen en las paredes de la casa los nombres Satoni, Liptoak, Pandemonium y Zazas. Bueno, Satoni obviamente en necromancia, que ya sabéis, pues eso, magia negra, necromancia, se utiliza para hablar de Satán. Liftoak es una palabra hebrea que significa abierto, lo utilizan en este tipo de sectas como abierto al diablo. Luego, Zazas es un demonio que aparece en las ouijas. Y Pandemonium es una reunión de demonios. Asimismo, Paimon, que es, digamos, el objetivo de la secta, convocar y ofrecer a Paimon al diablo. Paimon es uno de los sirvientes más fieles del demonio y, curiosamente, es experto en artes y en ciencia. Si recordamos, en esta película, el personaje de Peter es músico, el hijo. Annie se dedica a hacer maquetas y exponerlas, la madre. Y Charlie, la niña, dibuja y hace muñecas. Además de que hay un montón de gestos en la película que están completamente a propósito para, digamos, relacionarlos con lo demoníaco, como por ejemplo una persona que mutila bueno, corta la cabeza, la parte superior de un animal, es una persona que está tocada por el demonio, que es algo que se ve en el tráiler y que hace Charlie, la hija en la familia, con una paloma.
Es decir, está muy estudiada la película y yo sé que nos estamos extendiendo mucho, pero quería añadir la potencia de la escena de espiritismo de esta película, en la que también utiliza efectos especiales. Cómo se mueve el vaso solo, pero lo tenebrosa que es que están muy solas en esa casa y muy a oscuras y está muy bien rodado y ahí ellas dos también, digamos, denotan lo buenas que son actuando, ¿no? O sea, como una está completamente entregada, que es Anne y la otra, que es Toni Collette, está, vamos, es que está aterrada completamente, está flipando con lo que está ocurriendo y su reacción es tremenda. Y a Toni Collette también hay que darle su Oscar en Palomitas Dulces por esa escena que se enmarca en la cena con su hijo. En la escena. Que es tremendo. O sea, yo la primera vez me vi la película doblada, esta vez me la vi en versión original. Es que es una burrada. O sea, cuando se levanta y le dice, a mí no me hables así, que yo soy tu madre. O sea, a mí no se me ocurriría volver a hablarle así, efectivamente. O sea, además, Toni Collette cambia de registro 100 veces en la película. O sea, es que es increíble. O sea, pasa de ser una persona empática a ser una persona febril, a ser una persona tocada por el diablo, a ser una persona con dudas, a ser una persona con convicciones. O sea, es tremendo, es completamente tremendo. Y bueno, tengo 1000 cosas más apuntadas, pero es que si no estaríamos aquí hablando y hablando. También hay que mencionar la banda sonora espectacular de Colin Stetton, ¿no? Con ese tema final cuando se desempolva ya todo, que es agobiante, turbio, es perfecto, la verdad, como desenlace, para acompañar el desenlace de esta película. Y dicho esto, tampoco vamos a decir más, Sí, que tenemos que cenar, gente, tenemos que cenar, que estamos grabando ya esto muy tarde. Vamos a hablar ahora de... Bueno, espera, Dani. ¿Dijiste dónde estaba la peli? No dijimos dónde estaba. Está en Filming, en Amazon y Movistar, ¿puede ser? Sí, sí. Acertamos. Vale, perfecto. Dicho esto, del terror nos pasamos a la distopía dramática, ciencia ficción dramática, con Mami, de Xavier Dolan.